¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida y bienvenido a una emisión más de Perspectivas aquí en Rompeviento TV. Gracias por acompañarnos en esta emisión especial que estamos teniendo desde el Foro 1 de Rompeviento TV aquí en la Ciudad de México. Estamos contentas y contentos, nos visita por acá Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la Presidencia de la República, director de Comunicación Social de la Presidencia de la República, está aquí con nosotras y con nosotros y le damos la más cordial bienvenida. Jesús. Ernesto, mucho gusto. Saludo a tu audiencia. Gracias, mi querido Jesús. Jesús, pues gracias por estar aquí con nosotras y nosotros. Jesús, me gustaría iniciar esta conversación que vamos a tener preguntándote sobre un balance. Estamos a 6-7 meses que termine la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tú entraste a la Dirección de Comunicación desde que inicia el sexenio. ¿Cuál es el balance que tienes de la comunicación social que encontraste cuando asumiste la dirección? Hay un proceso de aprendizaje, evidentemente, y el momento en el que están pues, por cerrar esta administración del presidente López Obrador. ¿Cuál es el balance que tienes? Bueno, primero decir que encontramos la situación de la relación de los medios de comunicación con el gobierno federal, pues una relación de subordinación del gobierno federal a los medios. Y bueno, sobre todo una relación económica y política a través de los intereses de conveniencia, ¿no? Entonces, se gastaba muchísimo dinero en publicidad y en otro tipo de rubros de comunicación que no están catalogados como tales. ¿Por ejemplo? Pues desde las entrevistas pagadas, las inserciones de opinión, que no forman parte de las dos partidas fundamentales de comunicación social, sino de otro tipo de partidas, ¿no? Entonces, ahí no había control. Por ejemplo, había 8,000 millones de pesos anuales del CPTM, que es este Consejo de la Promoción Turística, que es sobre todo la promoción turística hacia el exterior, y ahí había una discrecionalidad para el reparto de recursos de empresas y de televisoras, radios y medios impresos que recibían dinero a cambio de supuesta publicidad en el exterior, pero eso no había ni control, ni entregables, ni nada, ¿no? Entonces todo era discrecional. Y estamos hablando de 8,000 millones anuales. Entonces, yo creo que de la comunicación sí podrían estarse gastando casi 100,000 millones de pesos anuales. O sea, lo formal, 10,000 millones más o menos. En la parte que me toca a mí, de comunicación social de presidencia, o sea, por ejemplo, Nieto, el último año de Peña Nieto, pues fueron como, de comunicación social. Formalmente, digamos como 5,000 millones, 6,000 millones, pero ya todas las partidas, pues sí iba más de 10,000. ¿Y ahora? No, ahora no. ¿Cómo es? ¿Cuál presupuesto tiene comunicación? Como 2,000 millones de pesos para todas las dependencias. ¿Cuáles son todas las dependencias? Pues son más de 300 dependencias, o sea, son todas las secretarías, que son más de 27, más todos los organismos autónomos descentralizados y desconcentrados, que dependen de la comunicación del gobierno federal. Ya los organismos autónomos, digamos, propiamente manejan su propia comunicación y su presupuesto, pero todos los organismos que son sectorizados, como se le dice, es decir, que tienen su cabeza de sector una secretaría, también reciben presupuesto de comunicación, pero todo está, digamos, definido desde la secretaría, ¿no? ¿Qué personal tienes operativo en tu...? No, bueno, ¿en presidencia o en, no, bueno, en comunicación social? Pues somos como 50 más o menos. O sea, 50 que atienden todo el país. Pues las dependencias, ¿no? Ajá. Y la presidencia. Ya, ok. Jesús, hablando precisamente de la asignación de presupuestos, ha habido pues muchos comentarios de muchos colegas periodistas, muchos afines a la administración de Andrés Manuel, el presidente de la República, que han señalado pues qué necesidad de seguir dándole recursos a medios de comunicación que pues siguen golpeando y golpeando. ¿Cuál es el criterio de por qué seguir con ellos?
Bueno, aquí hay que seguir un criterio de Estado en primer lugar, ¿no? Lo primero es que el ecosistema mediático es un sistema o un espacio necesario para la democracia, o sea, el libre juego de ideas, el periodismo, la comunicación desde desde la perspectiva social, pero también mediada por empresas, pues es parte del proceso democrático. Aquí lo que cambiaron las reglas del juego es que el gobierno se comunica directamente con la sociedad, no necesita intermediarios. Sin embargo, los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los nuevos medios digitales, y ahora las plataformas y las redes sociodigitales, pues forman parte de un ecosistema democrático, aun cuando hay, digamos, tendencia al oligopolio, a la oligarquía o al monopolio, de todos modos son una parte necesaria, ¿no? No se puede pensar que solo desde el gobierno se tiene que promover una visión del país, tiene que, digamos, garantizarse la libertad de expresión, la libertad de información, pero pues también el libre juego de posiciones, no se puede. Y entonces el presupuesto antes se utilizaba para abrir o cerrar medios, ¿no? Para darle más apoyo al gobierno desde los medios, abriéndoles el presupuesto, las arcas, ¿no? También pensar que hay otro tipo de negocios que los principales medios de comunicación, los más grandes, tienen, que no solamente la comunicación. Construyen y administran hospitales, construyen cárceles, las administran, construyen carreteras, puentes, aeropuertos, etcétera, ¿no? Entonces, pues es un conjunto de pues con mayor un conglomerado de intereses ahí. Con mayor razón, ¿para qué darles si tienen suficiente presupuesto? ¿Por qué no darles a otros medios? No, se les da a otros medios. Por primera vez, por ejemplo, se reconocen los medios digitales, se reconocen medios comunitarios como actores importantes, medios regionales. Entonces, a ellos también, digamos, desde el gobierno federal se atiende esta realidad y se promueve, digamos, en función los presupuestos de comunicación dependen de las campañas y también del alcance de los medios. Y no podemos omitir que aún en esta realidad sociodigital de la internet y de las redes sociales, la televisión sigue siendo predominante en cuanto a la forma en cómo se entera la gente. Todavía, tú ves las encuestas de usos del INEGI u otras, y la televisión sigue siendo predominante, o sea. Pero el criterio es el alcance. El alcance de la gente, sí. Pero entonces pensaríamos en medios que tienen menos alcance que otros y que pueden tener más presupuesto. Podría ocurrir en algún momento porque no hay piso parejo. O sea, por ejemplo, te voy a decir, las mediciones de las ediciones de los periódicos, las emisiones mismas de la televisión o de la radio. O sea, son dos empresas las que hacen mediciones. Son muestrales, ni siquiera son totales. Y si uno compara los resultados, pues son contrastantes. No son como las encuestas que más o menos tienen un máximo y un mínimo. Aquí realmente es el día y la noche. Para unas empresas son unos medios los más que tienen más audiencia, y para las otras mediciones son otros. Entonces nada que ver, entonces no hay un piso parejo. Ahí es un problema real. Entonces los instrumentos que tiene la autoridad para poder fijar a qué medios tiene que también es discrecional, ¿no? En la medida en que no hay un piso parejo y no hay una, digamos, las mediciones de audiencia, pues son aproximativas de suyo en cada uno de los estudios, y luego no coinciden. En el mercado mismo hay dos visiones encontradas, ¿no? Que son las únicas dos empresas que hacen estas mediciones, en el caso de la televisión o en el caso de la radio. Entonces, la única donde sí hay garantía de audiencia, pues es lo digital, porque ahí todas las mediciones están, es fácil contabilizarlas, pues son entradas, salidas, usuarios, usuarios únicos, en fin, tiempo de lectura, etcétera, todo está medido y está automatizado. Entonces ahí sí es más o menos, no siempre, pero es más o menos fácil, porque también se cucharean por ahí, dependiendo si uno es asociado o no de ciertas empresas de mediciones, pues te colocan en los primeros lugares o en los últimos, ¿no? Dependiendo. O no te consideran, ¿no? Si no pagas. Entonces también no hay una
O sea, sí, queda pendiente sí, crear un espacio de información social que le sirva a la audiencia, pero también que le sirva a la autoridad para fijar criterios si te preguntara medición, de ¿cuál audiencia. ¿cuál es el criterio que tiene actualmente la Presidencia de la República para la asignación de recursos? ¿Qué me dirías? Que son los instrumentos que se tienen de las audiencias, las mediciones digitales y el alcance, que digamos, también a través de encuestas de opinión de la gente, cómo se informa, qué es lo que ve en las regiones, ¿no? Entonces, esos tres componentes son los que... y bueno, también hay un criterio, digamos, no se puede tratar igual a los desiguales, ¿no? Entonces, por ejemplo, las radios comunitarias pues tienen un problema de producción, de financiamiento, y entonces pues aún lo que hemos hecho es ayudar a que se puedan financiar, puedan modernizar sus equipos y pues hasta donde es posible pues que la publicidad sirva como una manera de sostener y de fortalecer ese sector social de la comunicación, ¿no? Sí. Y te pregunto toda esta parte no porque estés diciendo es que nosotros queremos financiamiento. No, nosotros no entramos en ese esquema, nunca hemos querido entrar, pero sí vemos que hay muchos compañeros y compañeras de otros medios que sería bastante útil que pudieran recibir parte del presupuesto que reciben los otros medios que finalmente pues también generan mucha infodemia. Claro, ese es un problema de la democracia actual en el mundo, que no solamente los medios, o sea, hay estrategias de desinformación y que pues tienen propósitos políticos, geopolíticos, comerciales, económicos, electorales. Entrando en esa parte de lo que me estás mencionando, todo esto que se ha derivado primero del pues penoso reportaje de Tim Golden y después del penoso reportaje de la periodista del New York Times. En esa parte de ahí, por ejemplo, yo puedo compartir el hecho de que el presidente de la República se defienda y muestre cartas, documentos, información, presupuestos, todo lo que sea necesario. La parte de esto que generó mucho ruido también en la parte del teléfono, ahí no fue un error de comunicación social, en este caso de parte de ustedes, de no haber testado ese número. Bueno, en primer lugar te diría que más que reportajes, son reportes. Son reportes de la DEA. Sí. No hay investigación más que lo que dice la DEA. A lo que llegaron los agentes de la DEA, lo que está en sus informes, sus propias valoraciones actuales de la DEA, porque es obvio que están dialogados con la DEA, e incluso ProPublica, cuando hace su carta de explicación al presidente, reconoce que la DEA les dijo que no identificaran los testimonios, lo cual se entiende. ¿Y cuándo publicaran? Y además es que la publicación fuera orquestada, o sea, estaba organizada, simultánea, para crear un efecto como se decía en el reporte del New York Times, pues de suyo la publicación genera un daño. Sí, sí. Son conscientes del daño que están generando, pero no se lo están generando a una persona, no es Andrés Manuel López Obrador, se lo están generando al presidente de México. Por eso la reacción de responder, porque no hay base, no hay pruebas, no hay ningún indicio. Todos son supuestos, sí. que al final, por vergüenza me imagino, terminan diciendo todos los reportajes de que no hay ninguna prueba, de que no se concluyó nada, que está cerrada la investigación. ¿Para qué lo publicas entonces? Entonces, pero aquí lo interesante es esta intervención de medios internacionales en un proceso electoral. Porque es obvio que la intención de causar daño es electoral, es apuntalar a la oposición que pues hasta ahorita no ha mostrado, digamos, mucha imaginación y tampoco mucho respaldo social, y entonces necesita ayuda extra. Todo coincide, ¿no? Van a Washington y aparecen los reportajes, van a España, entonces de repente, ¿qué es lo que estamos viendo? Que simultáneamente a las visitas de la candidata del frente de oposición, se activa una red internacional en las redes sociales, particularmente en X, para promover tendencias, hashtags,
contra el presidente y contra la candidata, digamos, del oficial, por decirlo así. Entonces, y si ahorita le pones en las tendencias, porque llevamos varias semanas, por ejemplo, Violeta y yo, leyendo eso, todos los días, no importa la hora, es tendencia número 1, hablo narcopresidente. Sí, pero más del 50% de los tweets y de las cuentas vienen del exterior. Entonces, te diría que, bueno, de las cuentas, más de la mitad vienen del exterior. Y de los tweets, más del 50% son producidos por cuentas automatizadas, ¿no? Entonces, este tipo de distorsiones del debate político, pues no hacen bien a la democracia, todo lo contrario, ¿no? Entonces, lo que genera es un ambiente de encono, de desconfianza en la información y obviamente lo que se pretende es crear, insidia contra actores políticos, ¿no? Entonces, obviamente, esto tiene un objetivo, y es deteriorar la imagen del gobierno y que esto también afecte las elecciones, ¿no? Entonces, creo que este fenómeno es nuevo en nuestro país. Lo hemos visto en otros momentos de otra manera, ¿no? Pero ahora como estamos viviendo lo que otros países han vivido, ¿no? O sea, este grupo que está vinculado a esta red de bots y de granjas y de troll centers, como le llaman, o sea, de cuentas automatizadas o de personas que se alquilan para emitir mensajes pagados, que es lo que está sucediendo, pues ambas comportamientos pues están financiados y muchos vienen del exterior. Entonces estamos viendo cómo esto pues se trata de una estrategia internacional, con actores internacionales, con cuentas muy identificadas que han participado. Lo mismo en el golpe de Estado en Bolivia, que los ataques a Petro en Colombia, que los ataques al anterior gobierno en Argentina, y que pues son los mismos que han, digamos, hoy están promoviendo este hashtag de vincular al presidente con el narcotráfico, pero esas mismas cuentas son las que terminan apoyando a la oposición. No sí, tienen, hacen un tuit contra el presidente y es presidenta. Sí. Son las mismas. Sí. Y Claudia, candidata a narco, ¿no? Pasando al tema de Notimex, el cierre de Notimex, al parecer, aunque no querían cerrar las compañeras del sindicato, finalmente pues se cerró, aceptaron, pero San Juana Martínez quedó bastante molesta y terminó haciendo lo que veníamos denunciando nosotros en las conferencias mañaneras, donde incluso a ti te tocó responderme en algún momento. O sea, finalmente termina haciendo acusaciones contra ti, una obsesión terrible también contra la hoy secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. No sé qué historia hay ahí atrás contra ella, pero pues te hace acusaciones ahí fuertes, filtra una conversación y dice que le das dinero a periodistas afines a la 4T y dice que es con recursos públicos. Algo que nosotros señalamos mucho cuando denunciábamos es que era acusaciones y acusaciones y que demandas penales y todo, y nunca presentaba pruebas de nada. Y eso se lo dije allí al presidente, pues terminó haciéndoles lo mismo. ¿Qué sucedió ahí? No, bueno, ya la agencia como estaba concebida y operaba, pues ya no tenía sentido, ¿no? Una agencia de Estado, de una agencia de gobierno que así había funcionado, colonizada luego por un sindicato que era el que en realidad gobernaba y disponía de las plazas y de los, ahora sí que incluso de el contenido de la información, porque aún estando San Juana había información, pues digamos, muy cuestionable desde la perspectiva periodística. Curiosamente que esa información también le pegaba al gobierno, ¿no? ¿A qué te refieres? Pues mucho tipo de Por información. Ejemplo, pues, la golpes gratuitos, sí, golpes gratuitos a gobernadores, al gobierno federal, sí, pues sí. Entonces, pero que no se sustentaban, o sea, información, pues cuando es información, pues es información, ¿no? O sea, que la nota es la nota. Pero cuando hay la interpretación editorial de un fenómeno y además tiene un sesgo, digamos, además contrario, pues digamos que
no es que uno busque que la agencia tiene que defender al gobierno, pero sí ser objetivo, ¿no? Ser una agencia de Estado. Entonces tampoco sucedía eso. Y entonces ya ese modelo de agencia ya pues, era obsoleto, ya no funcionaba y ella no pudo sacarlo adelante y el sindicato tampoco permitió, digamos, salir adelante. Al final de cuentas no se pusieron de acuerdo, que esa era la idea original. Pero ¿cómo se iban a poner de acuerdo si ella no se presentaba a ninguna reunión? ¿Te presentabas tú? ¿Se presentaba? Bueno, eso ya después ya con la huelga, ¿no? Una vez declarada la huelga ya fue otra cosa, ya se volvió un conflicto laboral y político y bueno, pues ahí nos tocó lidiar y intentar resolverlo, pero ya no había punto de acercamiento entre las dos partes. Incluso en el audio que ella filtra, pues ahí se ve. ¿Qué es el esfuerzo por acercar las posiciones y pues la falta de sensibilidad y de visión para hacerlo, ¿no? Uh-huh. En ese audio, ¿cómo identificas tu papel? Pues tenía un encargo que resolver y hacerlo de la mejor manera, que es que se levantara la huelga con un acuerdo, respetando los derechos de los trabajadores. ¿Ese audio es antes de la huelga? Es durante la huelga. Durante la huelga. Sí. O sea, son los procesos de negociación propios para buscar el levantamiento de la huelga. O sea, pues fue como en el 2021. Podría ser. Podría ser. Ok. Finalmente, ¿con qué sensación te quedas? ¿Es un buen arreglo al final, al que se llegó? Bueno, cerrar un espacio institucional luego no puede ser cómodo, ¿no? Pero pues si ya no había cumplido su vigencia, digamos, su tiempo histórico, pues había que cerrarla. Lástima porque era una fuente de empleo de trabajadores. Entonces lo que se buscó es dos cosas. Uno, que fuera una liquidación justa, ¿no? De acuerdo a la ley, y que se incluyera a todos los que tenían derecho y no vetar a nadie. O sea, no irnos a un litigio, digamos, poslaboral para ver quién sí y quién no. Y esa era la idea, era reconocer quienes trabajaron ahí y tenían laudos favorables, que fueron despedidos, como el personal de confianza que fue contratado. La respuesta, claro que la puedo inferir, como quiera hago la pregunta. Dice, Jesús Ramírez paga a periodistas afines a la 4T. ¿Me permitas que me ría? Sí. Porque no puedo decir ni siquiera que es falso, porque ni siquiera hay un principio de realidad ahí. O sea, es un ataque que no tiene ningún sustento. Es una vil calumnia, una mentira. O sea, que pruebe. Si prueba que yo le he pagado a alguien, pues yo tendría que renunciar. Por ética, por vergüenza, ¿no? Nosotros llegamos a cambiar las cosas y el chayote se acabó. No es verdad que desde la coordinación de comunicación social o desde mi dirección y desde mi coordinación se haya pagado a algún periodista, o se haya censurado a un periodista, o se haya pedido que se retire a un conductor, o se retire a un reportero, o cambie la línea editorial de los medios. No, porque nosotros sí, la verdad, sí hay un respeto absoluto a la libertad de expresión. Estamos en desacuerdo con algunas perspectivas, o muchas perspectivas que defienden intereses, pero para eso está la mañanera, que es y la comunicación del gobierno, que es la manera en cómo se contrarresta esta visión de querer, digamos, desacreditar al gobierno, sus políticas. Ahora con este tipo no es la primera vez que dicen, la derecha lo dice mucho, nada más solo esperaban que alguien, digamos, que no fueran ellos, lo dijera, pero sin prueba alguna. O sea, es puro prejuicio, que si yo dicto las preguntas, que si se escoge quién y cómo se sortean, ¿tú lo has visto? Se sortea. ¿Alguna vez te he dicho qué preguntar o qué no preguntar? Sí, la verdad es que Jesús me ha pasado siempre todas las preguntas, por eso el presidente me quiere tanto. No, por eso, pero quiere decir que no hay no hay un control de la información, no hay un control del contenido, no hay un control de las preguntas. Entonces, es absurdo este comentario, ¿no? Entonces, pues es un ataque que, pues ahora sí que sin base,
y pues es puro berrinche y puro coraje. Te entrevisté hace 2 años ahí afuera de tu oficina. Te preguntaba sobre el balance que tenías de las mañaneras. Ahora estás a unos pocos meses de que terminen las mañaneras. Luces y sombras de las mañaneras desde tu punto de vista, ¿qué sería lo bueno, lo regular, lo malo de las mañaneras? Bueno, lo bueno es que es un nuevo modelo de comunicación política. En un contexto en que comunicar es gobernar, y ahora más con todo el sistema o el ecosistema de medios digitales, ¿no? Que digamos, nunca descansa la información, está todo el tiempo, digamos, fluyendo, y entonces gobernar en ese contexto es comunicar. Si no comunicas, pues aunque tú decidas, la gente no se entera, entonces es como si no existiera, ¿no? Entonces es importante, creo que es la primera vez que un gobierno progresista está respondiendo a la presión mediática, que es una forma, digamos, comunicacional de ventilar otros tipos de intereses políticos, económicos, geoestratégicos, y que a través de los medios o las redes se filtran, ¿no? Creo que el gobierno ha logrado marcar agenda, responder a los ataques, poder, que eso es lo más importante, por primera vez en la historia, tomar en cuenta a los ciudadanos como interlocutores. Y eso ha generado un proceso de politización, de información, la gente está más informada. Entonces, nunca el gobierno se había tomado la molestia de explicar por qué tomaba las decisiones, con todo lo que eso implica, porque también implica un riesgo, porque uno no siempre decide en lo ideal que pueden tomar, sino en un contexto en el que pues entre lo posible y lo deseable, pues tienes que empujar hacia lo deseable y un poco más, pero hacia lo posible, ¿no? Pero siempre pensando en lo deseable, en lo que debe ser lo correcto, ¿no? No siempre se tienen las condiciones para hacerlo. ¿Por qué? Pues porque o el contexto en el Congreso no te lo permite, o los jueces a final de cuentas deciden otra cosa, o hay una situación social que pues impide que suceda, ¿no? Pero yo creo que eso es lo bueno. Eso es lo mejor. Lo mejor. Lo mejor, pero para el mundo, porque estamos entrando en un contexto en el que la comunicación y estas políticas de desinformación acosan, atacan, ponen contra la pared y a la defensiva a los gobiernos. Y en estos momentos, a pesar de la ofensiva que estamos viviendo en este tiempo, que es una ofensiva mediática, política y electoral, toda concertada, pues la verdad es que pueden llenar de hashtags ahí las tendencias en X, pero no cambian las tendencias reales, ni tampoco cambian la opinión de la gente. Entonces también tienen sus límites. Sin embargo, hay gente que lo cree. Hay gente que ante tanto ataque permanente termina dudando, ¿no? Y ese es el tema. Pero creo que el instrumento de las conferencias matutinas ha permitido al presidente poder desplegar su pensamiento, su forma de gobierno y fijar los objetivos estratégicos y explicar pues en cómo llegar a ellos, las decisiones más complicadas, pues en lugar de darles la vuelta y ocultar el por qué, ha tenido el valor para explicarlo en público, ¿no? Lo cual se agradece, aún no estando de acuerdo, en el caso de quienes no están de acuerdo, pero estás hablando de la verdad. Tengo la posibilidad de replicar o de analizarlo. Antes había que ir a buscar la letra chiquita de los informes y andar rastreando la información porque no había, ¿no? Yo creo que hoy hay mucha información disponible para la gente de lo que está haciendo. Entonces también hay una toma de conciencia de los problemas nacionales y, bueno, pues también una evaluación de los resultados, ¿no? Creo que... ¿Lo malo? Pero bueno, por un lado, con eso terminaría esta parte, que es la aceptación tan alta que tiene el presidente,
habla de lo No, bueno. es en la mañanera, y, no hay y cómo ve la gente, cómo percibe, ¿no? Este gobierno y sus resultados. Lo malo, pues siempre, digamos, hace falta más diálogo, ¿no? Más tiempo para explicar con detalle las cosas. Hace falta también que los periodistas o la oposición a través de los medios, pues razone también sus puntos de vista, no solo con prejuicios, no solo con ataques, no solo con caricaturas de lo que se está haciendo, sino ir hacia un debate informado, un debate más crítico, pero con elementos que a la gente le permitan tener pues una visión más completa. Pero también se ha llenado de lambiscones. Pues sí, también, pero también la renuncia de los medios y de los periodistas a ir, ¿no? ¿Y eso por qué lo explicas? Pues no, pues es una estrategia, ¿no? No comprometerse también. Aparecer ahí es comprometerse. Sí, pero por ejemplo, casos como el mío, ¿no? Que es luego difícil que me dé la palabra, pues, ¿no? Y pues no somos tantos y pues puta, voy y otra vez no, pues tampoco tienes tanto tiempo, ¿no? Porque la toma de decisión de a quién se le asigna la pregunta, pues no sé si por ejemplo ustedes han hecho un estudio de a qué periodistas se les ha asignado más y menos la palabra, porque sería útil también. Pues sí, sería un buen ejercicio. Lo que sí es real, y tú lo has vivido, es que en las primeras dos filas, así quienes preguntan, sí, hay un sorteo, ¿no? Sí. Para ver. Ese mecanismo, que esa es una crítica, observación que yo tengo, que no estoy de acuerdo de cómo funciona en la mañanera, es que pues hay mucho chacaleo en el sentido de al que no le han asignado la pregunta, la hace sin micrófono, a grito pelado, y entonces a quienes se les asignó, pues no se respeta, ¿no? Yo, por ejemplo, pero bueno, ese soy yo y asumo mi responsabilidad y mi costo, nunca grito. Yo no me levanto la mano, si me da la palabra, bien, si no, no digo nada y me voy. Porque para mí ese es el mensaje que me está mandando. No te voy a dar la palabra. Ok, pues esa es la realidad y la asumo, pues. Pero ¿por qué no controlar eso? Pues se intenta controlar, digo, tampoco vamos a callarlos ahí en vivo, ¿no? No, pero puede tener entonces una represalia. No, sí hay consecuencias, luego se quejan de censura, que en realidad son faltas al reglamento. Que hay varios compañeros y compañeras que se exceden en el tiempo, en el número de preguntas, en el uso de la palabra, y pues todo eso en detrimento de los demás y de la propia conferencia. Entonces, por eso hay un reglamento y que son máximo 2 preguntas, intervenciones breves para dar contexto y ya, ¿no? Pero Jesús Ramírez Cuevas, en este periodo de gobierno y de la lectura política que te da estar en la posición que tienes, ¿cuáles, desde tu punto de vista, los momentos más complejos que ha enfrentado esta administración o que enfrenta esta administración? Bueno, desde un principio, digamos que ya desde las primeras semanas ya hubo algunos asuntos relevantes que obligaron a una política de comunicación más directa y más fuerte, ¿no? Uno fue el accidente en el que falleció la gobernadora de Puebla y su esposo, exgobernador también, y que por el contexto en el que se daba, la forma en cómo fue el accidente, pues era un problema, ¿no? Estamos hablando del 24 de diciembre, un día un poco difícil, ¿no? Y entonces pues obligaba, la primera, digamos, emergencia informativa que se tuvo. El otro momento fue el huachicol, que tiene como 2 momentos. Uno de que la misma restricción o la búsqueda de
válvulas donde se pinchan los ductos y estas formas de robarse el combustible, obligaba a cerrar los ductos y por lo tanto también a reducir la distribución de gasolina. Y entonces redujo el abasto de gasolina del país y eso empezó a generar un problema social. Sí, sí. Y entonces había que advertirlo, había que darse cuenta y entonces también, como no es, digamos, en todo el territorio, es en regiones, entonces tomar medidas también informativas para lograr, no solo a través de la mañanera, para que la gente entendiera qué estaba pasando, por qué era este asunto de la escasez de combustible y que nos ayudara, a combatir. Entonces ese fue un segundo momento importante, porque la gente ayudó, se solidarizó, se formó en lugar de protestar para tomar combustible, a pesar de la escasez. Y bueno, y luego, poco después, Tlahuelilpan, ¿no?, que fue una tragedia terrible y que bueno, pues frente a eso no hay manera de responder realmente, ¿no?, que no sea el atender a las víctimas, ser solidarios y no condenar, a pesar de la responsabilidad que la gente tiene en el tema, no condenar a las víctimas, ¿no?, del asunto. Pero bueno, ahí fue una cosa muy fuerte y que pues tomó la atención del gobierno, ¿no? Creo que después más o menos se fue llevando las cosas, digamos, lo más fuerte fue la pandemia, ¿no? A partir de febrero del 20, pues primero conocer la dimensión, ¿no?, entender la dimensión de la pandemia, que como era en tiempo real su evolución, su conocimiento, las formas de combatirlo, el alcance, la letalidad, todo eso, o la mortalidad, pues todo eso fuimos aprendiendo. Entonces también la comunicación pues era una comunicación que tenía que, por un lado, atender la emergencia, pero no causar alarma, o sea, alarma excesiva, y luego pues aquí se tomaron decisiones en contrasentido al mundo entero, ¿no? En todos los países se cerró la economía, aquí no se cerró la economía, no se cerraron los vuelos ni la comunicación aérea, se tomaron decisiones importantes de la reconversión de hospitales. En poco tiempo se logró, digamos, generar una capacidad para atender la emergencia, que no se tenía al principio de la pandemia. El contagio era muy alto y de no haberse tomado las medidas que se tomaron, pues hubiera habido una saturación de hospitales que hubiera hecho imposible la atención, ¿no? Y yo pienso que al poco tiempo ya se había logrado una reconversión para atender la emergencia, ¿no? Entonces creo que aquí, pues sí, al ir en contra de las medidas que la mayoría de los países tomaron, pues siempre era combatir la crítica que se hacía, ¿no?, de porque aquí si era por un gobierno inhumano o por un gobierno más humano. Y el presidente lo explicó de una manera muy, muy clara, ¿no? Si la gente más pobre no puede quedarse en casa porque se moriría de hambre y tienen que trabajar, pues hay que permitir que eso suceda y tomar medidas, pero no mandarlos a su casa porque entonces están condenados a la desesperación. Y entonces, desde esa perspectiva, el gobierno siguió trabajando, nunca nos fuimos a la casa, de hecho no conocimos la cuarentena nosotros, y bueno, pues a nivel de comunicación, pues eso fue un conflicto permanente, ¿no?, que duró más de año y medio, sí. ¿no?, porque primero las oleadas y luego la vacuna y luego las nuevas variantes y las situaciones que se presentaban, ¿no? Entonces creo que a la luz digamos de lo que estamos viendo, de que los países que siguieron las recomendaciones al pie de la letra del Fondo Monetario y del Banco Mundial, sobre todo, pues tienen hoy problemas económicos, problemas de deuda, problemas de viabilidad, pues porque toda la política del Banco Mundial y del Fondo Monetario era endeúdense y apoyen a las empresas, a los bancos,
y ya con eso se apuntar a la economía. Pero en realidad eso fue solo, digamos, pues paliativos, porque se endeudaron los gobiernos y no mejoró el desempeño económico, ¿no? En cambio aquí, tuvimos que mantener un equilibrio entre la salud y la actividad económica, ¿no? Entonces, a final de cuentas, hoy vemos los resultados económicos del país y creo que pues fue un acierto lo que sucedió, ¿no? De hecho, se está analizando la política mexicana como un paradigma en la medida en que al romper con esas ideas de control social que permeaban alrededor de la pandemia, más que en algunos lados fue de control social porque fue el ejército y la policía obligando a la gente a guardarse, cuando a lo mejor lo que se hubiera hecho era en espacios públicos de manera organizada que la gente pudiera tomar el aire libre, porque también ahora tenemos una pandemia, pero de depresión y de problemas de salud mental producto del encierro, ¿no? Sobre todo entre los más jóvenes, ¿no? Entonces, ¿en materia de seguridad? Bueno, en materia de seguridad, pues tenemos un problema real que, por un lado, heredamos una política de seguridad que generó o generalizó la violencia en todo el país, que llevó a una guerra absurda y a masacres interminables, y que, bueno, pues evidentemente eso aumentó el flujo de armas hacia México, aumentó la capacidad de los criminales y de los delincuentes para actuar con armas de fuego. Por lo tanto, la letalidad, las muertes, los homicidios aumentaron exponencialmente. Aunque nosotros cambiamos la política se ha malinterpretado esta idea de abrazos no balazos, o sea, poner el énfasis en las causas sociales y humanas de la violencia sí es muy importante, porque no se habían atendido, se habían atendido los síntomas, y con armas de fuego y apoyado por la Iniciativa Mérida y toda la política estadounidense, ¿no? De la guerra contra el narco, que se libraba con armas estadounidenses, pero con vidas mexicanas. Y entonces, pues eso había que pararlo. Entonces, se están atendiendo las causas. Creo que ha sido importante el apoyo a los jóvenes, a los adolescentes, a nivel de otorgar o brindar oportunidades de trabajo y de estudio, y eso pues sí ha apaciguado en cierta manera muchas regiones. Hay otras que no, porque o están vinculadas al tráfico de personas, tráfico de armas o de sustancias, o que cultivan algunos amapola o marihuana, y ahora cocaína, que es una novedad de estos tiempos, es que ahora ya se está sembrando cocaína en México, y todavía no se produce cocaína, pero ya están buscando, pues en la costa del Pacífico. Se han encontrado cultivos en Guerrero, déjame te pregunto, experimentales, pero bueno, pues o sea, quieren, digamos, subir la producción de cocaína aquí. Entonces, todo eso es una situación que pues ha generado que en esas regiones, pues la violencia por la disputa por ese mercado, por esas mercancías, aumentó, y obviamente pues las ganancias como han crecido, pues también la violencia, que es un valor de mercado, o sea, la violencia no es un subproducto, es la esencia del mercado de las drogas, porque aumenta su precio. Entonces, mientras no entendamos eso, que la violencia también tiene un valor para revalorizar la droga, pues eso también es un incentivo perverso. Calentar la plaza, como dicen, generar violencia, pues aumenta el precio de las sustancias que pasan por esas zonas. Entonces aumenta el valor. Pero además también tenemos otro fenómeno que no se vivieron, que digamos que aquí se han pues agudizado, ¿no? Uno es el consumo de sustancias químicas, porque no es lo mismo la cocaína que se produce en Colombia, se beneficia en Colombia y luego viaja a México o a Estados Unidos, o la marihuana o incluso la heroína. Estás hablando de sustancias químicas que se pueden elaborar en lugares cerrados, en ciudades o en el campo, y que pues son altamente redituables,
que son, digamos, fácilmente transportables y que son de un alto consumo. Metanfetaminas, en fin, todas estas tachas y demás, cristal, y que pues es un fenómeno nuevo, o sea, que estamos viviendo, y eso pues también rompe con los paradigmas del consumidor. Ya no es el joven solamente resentido, outsider o que Sí. está fuera de la sociedad, sino gente trabajadora del campo y de la ciudad, de las fábricas y las del escuelas. campo y en las escuelas, ¿no? Entonces, Sí. eso es nuevo, y eso también, digamos, México no era un mercado. México era un lugar de paso. El mercado era muy marginal, pero ahora con esas sustancias químicas han encontrado que hay el inicio o la formación de un mercado nacional. Entonces, vemos que la violencia también, en los lugares de mayor consumo, estamos viendo que la violencia entre los diferentes grupos delincuenciales es por los consumidores, por la disputa de los consumidores. Entonces, esa violencia pues también alcanza a los consumidores. En la parte de las reuniones de seguridad, el presidente de la República, te toca estar a ti en esas reuniones. Me ha tocado estar con el presidente, cuestionar sobre la información que nosotros, por ejemplo, en Michoacán, Coahuila, Tamaulipas y Chiapas particularmente, hay un subregistro. El campeón del subregistro es Rutilio Escandón Cadenas, tanto en la pandemia con enfermos de COVID como en cuestiones de violencia. Y dice, no, aquí Chiapas ya disminuyó la violencia, ha habido nada más tantos muertos, antes estaba en el número tal, y número 9, y ahora está en el número 28, ¿no? Y ha funcionado, dice el presidente. Estoy de acuerdo con esa parte que dice, no, es que la gente dice, el presidente prefiere abrazos, no balazos, y eso ha sido un problema. Para mí no, para mí es ni abrazos ni balazos, ni la una ni la otra. Mi impresión, desde donde estoy parado y en la investigación de campo, es que simple y llanamente los soltó. Ni los controló cuando atacaban a poblaciones, como tantas veces insistí en Aldama, o como sucede en toda la ribereña, o en el corredor ese de San Fernando, Matamoros, etcétera. Simple y llanamente lo soltaron. Y creo que ese es una falta de estrategia de seguridad por parte del secretario de la Defensa Nacional. No sé quién encabece la estrategia de seguridad nacional, la estrategia de seguridad interna, pero no corresponde cuando dicen está mejor, cuando nosotros estamos documentando en campo que los cárteles están tomando más y más el control de los municipios, presidencias municipales, mercados, transporte público, taxis, mototaxis y todo. O sea, están tomando un control tremendo, y es una desesperación de la gente que dice, pues es que no nos creen, y entonces ¿a dónde nos hacemos? ¿Qué decía al respecto? Bueno, que hay primero una explosión de migración. O sea, estamos a diferencia de otros años, nos ha tocado una oleada, y después de la pandemia esa oleada se ha multiplicado por más de 10. Entonces, tienes, por ejemplo, que por primera vez el Darién, o sea, el paso de la selva de Colombia, que era infranqueable, ahora es un paso. O sea, ya, hasta allá, incluso en los lugares más complicados, ahora es paso de personas. Entonces, tienes un flujo migratorio que viene desde Sudamérica, prácticamente caminando hasta Estados Unidos. Pero si antes había, no sé, X número de inmigrantes, ahora hay más de 10 por 10, multiplícalos. Entonces, ese número de personas, si antes no pasaban por el Darién, y ahora pasan 250,000 personas, y vienen caminando, y por oleadas,
pues obviamente no solo entran por Tapachula o por los puertos de entrada, entran por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las redes de criminales de trata de personas pues van tomando control de espacios. Recuerda que la frontera con Guatemala es muy porosa, o sea, hay muchos pasos, caminos rurales, ¿no? Sin frontera, y que ahí es precisamente por eso la zona fronteriza donde está esta situación, es porque hay una disputa entre cárteles vinculados a Guatemala, aunque sean mexicanos, con otros para el dominio del paso de personas y de droga. Entonces, sí hay un fenómeno nuevo, masivo, y por lo tanto, todas las rutas, y me refiero a todas las rutas, pues tiene ese componente, ¿no? Porque para ir trasladando personas, pues vas, digamos, teniendo que tener el control, casas de seguridad, y vas, digamos, también corrompiendo a las autoridades locales, policías municipales, autoridades locales, involucrando a grupos sociales que se ven beneficiados por el flujo de efectivo, por proteger esas rutas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ves por qué Panteló, ¿no? Es un problema ahora. Pues antes Panteló y acababa la carretera, entonces pues ni quién pensar en Panteló, pero ahora ya la carretera cruza hacia Tabasco, San Cristóbal, sí, entonces, digo a Tuxtla, entonces, a la capital también. Sí, bueno, llegas para abajo, pero ya también para arriba, te vas hacia Tabasco, o sea, entras hacia esa zona. Entonces, ya esas rutas, que donde ya hay paso, pues se convierten en rutas estratégicas, porque no son las principales carreteras, por lo cual también es más fácil, digamos, el transporte de personas, si tienes la vigilancia, la supervisión en las principales carreteras. Pero ¿por qué no lo dice el ejército, por ejemplo? Porque lo reconocen ahí cuando presentan el informe. O sea, mi punto es, pues, ¿qué le dicen al presidente? ¿Quién es el responsable de decirle al presidente? No, ahí ya estamos mucho mejor. Decía el presidente hace unos días, no, ya se está recuperando la zona de fronteriza y todo. Y no es cierto, está mucho peor ahora. Y te digo porque voy. No, sí, pero también hay una presencia, o sea, sí está habiendo... ¿Pero de qué sirve la presencia si no hace nada? No, bueno, o sea, hay intervención, o sea, hay conflictos que se han ahí tenido que intervenir la policía, la Guardia Nacional, y luego grupos sociales que permiten que los delincuentes escapen, obviamente obligados o no, y generan como situaciones para darle tiempo a la delincuencia que se escape. Entonces también eso es una realidad, ¿no? Entonces... O sea, por ejemplo, la gente de allá, ¿no? Chicomucelo, frontera con Malapa, y un montón de lugares de allá. Dicen, es que ¿con quién hablamos? Que nos pueda garantizar que no van a filtrar nuestro nombre y que no nos va a pasar nada a nuestras familias. Casi todos, Jesús, los que entrevisté en el segundo viaje que hice el año pasado, ya todos se tuvieron que ir de ahí. Ya no pueden estar ahí. Y te hablo también de la Concordia, pegado a Tuxtla. Bueno, porque ahora ya el paso está por la angostura, ¿no? Mucha gente, el paso de personas, de centroamericanos, de gente que viene de Sudamérica, de otras nacionalidades también pasan por ahí. Entonces, o sea, también tiene que ver con ese componente de las redes internacionales de tratas de personas. Entonces, sí se está buscando con la presencia de la Guardia Nacional disuadir la violencia. Sí se está, digamos, atendiendo el tema del flujo migratorio ilegal, que se utiliza la necesidad para traficar con las personas. Sabemos que también estas redes de delincuentes los utilizan como burreros, los utilizan como mano de obra, los esclavizan y hasta los meten a los lugares donde empacan o distribuyen sustancias, ¿no? Entonces... Bueno, hay un mundo de temas que... Por eso, pero lo que es que es más complejo. No, yo entiendo. Y a lo que voy es que... Pero entiendo la complejidad. Pero también una cosa que es real, también está localizado. O sea, son regiones, no es el todo el país. No. Son regiones muy complejas, donde hay muchas armas, hay dinero. Zacatecas, Tamaulipas, ¿sí? San Luis, sí. Son varias regiones. Pero mi punto ahí, Jesús, es... ¿Quién coordina el gabinete? El presidente de la República. Bueno, sí, él es, como es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. No, pero también los operativos y también muchas cosas se deciden
digamos, en función de una visión de conjunto y una visión estratégica. Entonces, pero si dice que está mejorando cuando estamos viendo que está empeorando, o sea, ¿quién le dice al presidente que está mejorando? El presidente no puede ir a verificarlo. Si tú mides por regiones, y tú dices, empeoró esta región, entonces empeoró el país, pues no, es una mala conclusión. Tú tienes que ir a la perspectiva general, y si ves índices, si ves situaciones, sin desconocer la realidad en esas regiones, hay un mejoramiento de la situación de seguridad en la mayor parte del país. Eso sí es real. En cuanto al índice delictivo se ha reducido, los homicidios se han reducido, y tenemos que, y por eso se está atendiendo, pues con una estrategia diversificada, porque no solamente es la presencia disuasiva, también el uso de la inteligencia se está deteniendo. Ahí sí que toda la vez que los martes del informe de seguridad, ahí se da cuenta de las detenciones, extradiciones cuando así ha sido, y también del tema del incautamiento de sustancias y de armas, cada vez de mayor calibre. Bueno, yo entiendo de dónde estás y el planteamiento. Nosotros lo decimos desde los recorridos que hacemos en varias entidades de la República Mexicana, donde vemos que la inseguridad es terrible, y pues ahora me reúno con doñas, por ejemplo, en Tamaulipas, y no me pasaba antes, que ahora es así, asalto de mata. O sea, nos reunimos en una fondita y están las doñas volteando para todos lados, quién va entrando y quién saliendo, porque pues ya salen en la calle y ya les piden el celular y a revisar a qué están escribiendo, etcétera, etcétera. Es difícil, pues, ¿no? Y además es difícil hacerlo sin que parece que queremos golpear al presidente o que queremos golpear a la administración. Es que es lo que estamos... No, pues yo por eso estoy respondiendo a lo que tú me estás diciendo. Yo no estoy pensando que me estás atacando o que estás exponiendo una situación. Tú eres testigo de muchos de esos temas, y yo te digo, sí, veamos el conjunto, y ahí en esos lugares donde hay crisis de inseguridad real, pues se está atendiendo. Digo, es complejo porque nos tocó también un cambio del consumo, un cambio de los patrones del mercado de drogas, un aumento del mercado ilegal de personas. Entonces, el financiamiento, el aumento del consumo, la rentabilidad del producto, y además que la violencia es un elemento de mercado, pues todo eso incentiva para caldo de cultivo. O sea, no solo se trata de aterrorizar, sino también de aumentar sus ganancias. Entonces, sí, porque mira, por ejemplo, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Luis Crescencio Sandoval, del 1 de diciembre de 2016 al 1 de diciembre de 2017, era el comandante general de la 8ª zona militar, o sea, todo Tampico, todo Tamaulipas. Eso es del 1 de diciembre de 2016 a 1 de diciembre de 2017. De 1 de diciembre de 2017 a 1 de diciembre de 2018, que es cuando ya asume la Secretaría de la Defensa Nacional, fue el comandante general de la 4ª región militar, que comprende Tamaulipas, Nuevo León y San Luis, ¿no? Un corredor clave en tráfico de todo lo que pasa ahí. Y tienes al 16º Regimiento de Caballería Motorizada en Nuevo Laredo, Tamaulipas. ¿Cuántas masacres lleva? Nosotros digamos contabilizar 4, ¿no? Y ahí sigue, no se mueve. Tendrían que ya haber modificado esa unidad de combate, ya no tendría que estar ahí. La unidad de combate que está en Ciudad Mier posiblemente es de los pueblos que más aterrado me he sentido en visita al campo. Un pueblo fantasma, ¿no? Pero que está adentro con gente en las casas, nada más que no hay nadie en la calle, en las calles, y hay un cuartel militar con unidades habitacionales, pista de aterrizaje, etcétera, etcétera. Está la misma unidad de combate desde Felipe Calderón hasta el día de hoy,
¿no? Y sigue siendo un pueblo terrible y no hay modificación ni nada. Y estoy hablando de un secretario de la Defensa que conoce perfectamente esa región. Pues creo que hay una falta de información hacia el presidente de la República por parte del secretario de la Defensa Nacional en materia de seguridad interna del país. ¿Qué opinas? El presidente conoce todo el país y conoce esas regiones y conoce esos problemas. Es que una no cosa es que lo solamente visite nada más unas horas en un meeting, y otra es que te quedes ahí unos días y vayas pueblo por pueblo entrevistando a la gente. Yo te puedo garantizar, y por lo que sé, y soy periodista, y he estado, y estoy con él, y he estado en los diálogos con la gente, conoce a la gente, conoce los problemas. Te puede sorprender, pero los conoce. Entonces, sí, no creo que sea el asunto es más complejo, y no es un asunto que no esté informado el presidente. Y te puedo decir que, digamos, tú hablas de Tamaulipas, pues Tamaulipas sigue teniendo sí tiene problemas, pero no la situación que se está viviendo tan generalizada en todo el estado. Sí sigue la ribereña teniendo problemas, Reynosa, Nuevo Laredo, de manera muy fuerte, Matamoros, pero hay otras zonas del estado que ya no tienen esa crisis de inseguridad que vivieron. Entonces, yo creo que a lo mejor algo que ayudaría, quién sabe, seguramente nos van a decir que no, pero un día que nos toque hacer viajes a lugares complejos, sería bueno que asignaran a alguien que nos acompañara. Sí, está bien, pues no sería mal. Y entonces ver, Jesús, para ir cerrando la entrevista, y que te agradezco que ya nos tomamos tiempo. Pues ya te metiste todo el tema de seguridad de tus reportajes, está bien, pero perdón. Digo, está bien porque es un tema importante que además los medios destacan demasiado, en mi opinión, y no atienden otros temas que son importantes, ¿no? También, y que tienen que ver con esta, digamos, capacidad de... Porque yo te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Para ti qué ha cambiado este país? Porque yo, después de ver tus preguntas, parece que nada ha cambiado en este país. Así te lo digo, sincera, honesta y fraternalmente. Mira. Pero este país ha cambiado muchísimo. Ya no hay un gobierno oligárquico. Ya el presupuesto no está destinado en su mayoría para hacer negocios para empresas privadas. Está destinado en buena parte a atender las necesidades de la gente, tanto en temas de infraestructura como de los programas sociales, de la inversión en educación, en salud. Entonces, esos son temas que me parecen muy importantes en función de cambiar las prioridades de 36 años de gobiernos que solo hacen negocios y que nos llevaron a esta crisis de seguridad. Me gusta que el entrevistador me haga una pregunta. ¿Me dejas responderte? Pues espero que sí. Órale, va. Mira, como yo se lo dije una vez al presidente en la mañanera, la vez que yo creo que estaba más fiero conmigo, yo lo respeto porque yo considero que usted es el mejor presidente que hemos tenido, por lo menos desde Lázaro Cárdenas. Y si alguien no está de acuerdo conmigo, que me diga quién, qué presidente, entonces, qué presidente se refiere esa persona. El trabajo que ha hecho el presidente López Obrador, por ejemplo, en recuperar la rectoría del Estado en materia energética, eléctrica, en cuestiones de salud, que hay gente que dice, no, en salud está peor. Yo entiendo que es un proceso y que no lo vas a cambiar así, pero he estado viendo lo que han estado haciendo, desde que estaba el doctor Hugo López-Gatell y con el doctor Alcocer, que sigue ahí, iba viendo los procesos, incluyendo también el trabajo que se ha hecho con el IMSS. El recuperar la rectoría también en materia de salud no es un asunto menor. La asignación de recursos hacia la población, 2.700.000.000.000 de pesos, no es una cifra menor. Y puedo no coincidir en cómo se entregan algunos proyectos, pero esa es otra historia. Finalmente, la creencia del presidente es: le vamos a hacer llegar recursos a la gente que jamás en su vida recibió.
ni siquiera anualmente, güey, ¿no? Y ahora le llega bimestralmente, lo que tú quieras. Me parece que es un gran aporte y hay un cambio importante en ese sentido. Activó la economía local, ese tipo de proyectos, ese tipo de programas. ¿Cambió? Claro que cambió. Y mucho, el respaldo que tiene el presidente no es ya gratis, ¿no? Es ganado a pulso. Lo que nosotros hacemos es colocar los temas que nos preocupan, sí, no, porque lo estamos viendo ahí, sin duda, ¿no? O sea, yo no voy a ir ahí a llevarle regalos al presidente no, yo le reconozco, de veras, y como medio le reconocemos. Uh-huh. Y cuidamos de que cuando vemos que es algo que realmente está haciendo es un bien para el país, lo hacemos público también, ¿no? Claro que lo que se toma más es cuando no, es como cuando voy a la mañanera y están los de la derecha usando mi intervención para querer golpear y tengo que entonces uh-huh. Deslindarme y darles también un llegue para que no usen, porque lo estamos haciendo desde otro lado, ¿no? Esa es parte de la respuesta a tu pregunta. Sí, pero yo te voy a decir algo. Tus preocupaciones son válidas y totalmente importantes, no los invalido. Pero si tú vas a hacer un balance, pues tienes que ser equilibrado. Y creo que es importante el equilibrio. Te voy a decir por una cosa. Porque este gobierno está en contrasentido al modelo hegemónico en el mundo, que es entregar todo, recursos y pueblos enteros, al mercado. Y eso todavía hace más difícil la tarea del cambio. Porque no solamente lidiar contra los rezagos históricos, contra los problemas reales, contra la conflictividad social, pues la inseguridad, sino también en un contexto en el que desde fuera pues sí, también se apuesta al fracaso, ¿verdad? Sí, pero en sentido de equilibrio te puedo decir varias cosas del corredor interoceánico, del Tren Maya, lo bueno y lo malo, sí, no, y todo, sin duda. Y los impactos que está sin generando. Duda. Nosotros intentamos ser equilibrados. Los temas que nos preocupan mucho tienen que ver con la vida y la integridad de las personas. Y eso le damos un énfasis, como los ataques que tiene el presidente hacia el Centro PRO, que lo trae ahorita en la mira, quién sabe por qué, uh-huh. O contra la ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, en donde los descalifica y dice información que no es correcta, que no es cierto lo que está planteando. Por eso, en varias ocasiones, en dos, he dicho, es que le están pasando la información, así no es la información, y están los documentos, uh-huh. ¿no? Y hay un golpeteo que no nos parece correcto. Está bien, pues, también el periodismo también toma partido, eso también es importante, por las causas, por los temas, por violaciones, para denunciar violaciones o abusos de poder o violaciones de derechos humanos. Yo en eso ni el periodismo es crítico. Sí, pero no lo lleves a tomar partido, o sea... ¿Por qué no? No, porque entonces cualquier denuncia es tomar partido. Por la víctima, no, por la justicia, por los derechos humanos. Sí, pero es como por ejemplo, Jesús, San Pedro y San Pablo Ayutla, Mije, ¿no? El presidente me dijo quién sabe cuántas veces, es que tomaste partido, estás por un grupo, tómelo como quiera, presidente. El conflicto era real. Agua, el conflicto era real. Llévele agua. El conflicto era real. A la fecha sigue sin agua. Puede convencer a 80 millones de personas, pero San Pedro y San Pablo Ayutla sigue sin agua, ¿no? Le decía, el titular del agua, Héctor Pablo no sé qué, le está mintiendo y están dando información que no es. Velo ahorita en sus redes sociales, ya que no tiene cargo. Anti López Obradorista a morir, ¿no? Fotos con Manlio Fabio Beltrones, es tremendo. Y decíamos, no estamos tomando partido, lléveles agua. Ya quisiera yo que San Pedro y San Pablo Ayutla hubiera pasado por ahí el Tren Maya o el corredor interoceánico, ya tendría agua, ¿no? Y no es atacar y no es perder el equilibrio de nada. No, yo digo nada más, yo te digo, pues el balance. Tú dijiste balance, pues balance son las dos cosas, nada más. No estoy diciendo que no toque los temas, pues es obvio que los temas críticos también son importantes y relevantes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O sea, eso no... Jesús, bueno,
Yo te agradezco un montón la franqueza, porque sé que pues luego hay funcionarios que no están abiertos a hablar de temas, y tú sí lo has hecho con nosotros y te agradezco. Déjame, te hago una última pregunta. ¿Cómo te gustaría ser recordado en tu gestión en esta administración? Pues a ver, bueno, primero, antes que otra cosa, pues yo reconozco y agradezco al presidente de la República la confianza para llevar a cabo esa tarea, que es una tarea titánica y una tarea propia de una Secretaría de Estado, y una responsabilidad muy grande. Y bueno, pues es en primer lugar. En segundo, espero ser recordado por haber cumplido con mi deber y haberlo hecho de manera profesional y estar a la altura del momento histórico que está viviendo el país. Y tercera, pues yo espero que al final el balance sea de congruencia, porque yo soy periodista, soy activista, soy luchador social y lo sigo siendo. Entonces, ¿lo sigue siendo? Claro que sí, porque la función pública no elimina al ciudadano, simplemente te da otras tareas, otras responsabilidades, que tienes que, obviamente, pues que respetar las formas, respetar esa responsabilidad, ese encargo, pero eso no obsta para que no, digamos, sigas pensando o sigas trabajando en función de ideales de justicia, libertad y democracia. Y yo, desde el sitio donde estoy, sigo luchando a favor de los derechos de la gente. Y esa es otra manera de luchar. También asumir la responsabilidad institucional frente a un proceso de cambio, asumiendo los costos que eso significa, también es una manera de seguir trabajando en favor de la gente. Entonces, yo espero que al final eso se mantenga como algo importante, la congruencia entre lo que uno ha hecho antes de llegar a este lugar y que durante este espacio de trabajo, pues haber ayudado a que avanzara el país, haber ayudado al presidente de la República, que fue el que me confió este encargo, esta responsabilidad, y pues obviamente pensar que ha sido para bien de la nación, porque así lo considero, ¿no? Entonces yo sigo considerando que esto es una trinchera de lucha y de una responsabilidad, y digo trinchera porque en un mundo de injusticias, en un mundo donde la falta de respeto a la gente es lo común, y que para recuperar la dignidad, para recuperar la democracia, para recuperar la justicia, lleva tiempo, no es ni siquiera por decreto de un gobierno se puede establecer, ¿no? Entonces es un proceso, y yo creo que el pueblo de México está en un buen momento, como pueblo, como país, no solo por la parte económica, institucional y los programas, sino la sociedad en su conjunto. Creo que ha avanzado mucho en términos culturales, en términos de esto que llamamos revolución de las conciencias, y esta politización real de la sociedad, pues le va a beneficiar a la democracia, le va a beneficiar al país para resolver los problemas, los grandes rezagos y las grandes pendientes. Entonces, creo que sin la participación de la gente no se puede acabar con la inseguridad. Necesitamos fomentar y construir ese segundo piso, pero de la democracia participativa, de la democracia comunitaria. Ahora que se propone el reconocimiento de los derechos plenos de los pueblos indígenas, ahí está un reconocimiento a esas formas de gobierno comunitarias. Esa parte de la democracia comunitaria que se tiene que, digamos, extender a todos los ámbitos de la sociedad. ¿Tú colaboraste en la redacción de esa? Pues yo colaboré en la discusión, sí. ¿Y por qué no se presentó la propuesta completa que ya tenían escrita ahí con Adelfo? Pues se presentó lo que se consensó. Eso es lo que se presentó. No se presentó toda la que... A mí se me hizo buenísima la que hicieron, y la hubiéramos querido completa, pero no sé por qué no se entregó completa. Pero bueno, es parte del debate, ¿no? Si hacen falta alguna situación de los derechos de los pueblos, pues para eso es el debate del Parlamento. En todo caso, ahí tendría que establecerse el reconocimiento a los pueblos como sujetos de derecho público,
el derecho, digamos, a sus formas de organización, al disfrute de los recursos naturales, al derecho a la consulta en todas las acciones, leyes o proyectos que afecten su vida, pues es algo que queda en la Constitución, es histórico. Esto que tú también trabajaste antes de que asumieras este cargo público que tienes, el tema de la minería, que es un tema que llevas muchos años también trabajando. ¿Cuál es tu valoración de esta propuesta que se está entregando? ¿Le falta propuesta para reforma a ley minera? Bueno, ya de tener las explotaciones de Tajo a cielo abierto es algo importante por la dimensión del desastre ambiental que provocan. Habrá que ver también otros procesos que tienen que ver con esto, que es, por ejemplo, las presas de Jales, que tienen contaminantes y que luego no hay ni registro de ellas, que se tiene conocimiento ya que tienen un problema o que se derraman los químicos. Hay que hacer una vigilancia mucho más sobre este tipo de procesos. Y no solamente son de minería a cielo abierto, también hay minería, digamos, subterránea que tiene este tipo de presas de Jales y demás. Entonces, eso de prohibir la minería a cielo abierto a nosotros nos parece un gran acierto. Pues es por la defensa de la salud, de la protección del medio ambiente y de la defensa del agua que tiene que hacerse, y también el fracking, como utiliza millones de litros de agua y que contamina y que además infiltra los mantos acuíferos, pues no debe admitirse en la forma en cómo hoy se explota, ¿no? Sé que ya me despedí, pero ahorita que te oigo me quedo pensando, ¿por qué crees que el presidente...? Bueno, esas son también demandas que desde dentro atender ese tipo de expresiones. Por eso cuando dices, es que el presidente no dialoga, no atiende a los movimientos, estamos cumpliendo la agenda de muchos movimientos. Esa es mi pregunta. Y la estamos atendiendo. Pero todavía no te la hago. Pero lo hablamos antes y la gente no sabe a qué pregunta nos estás adelantando, pero fue antes de que empezara la entrevista. La pregunta es, ¿por qué el presidente se distanció de los movimientos sociales? Yo creo que el presidente no se ha distanciado de los movimientos sociales, se ha distanciado de organizaciones y de formas de gestión de los problemas, todos los intermediarios, eso sí, pero ha atendido las causas, se han llevado a cabo consultas, ya hay planes de justicia con los pueblos, hay una negociación con los maestros, con el sector de salud, o sea... ¿Con los de la CENTE? Con la CENTE y el CENTE. Sí, con el CENTE lo sé, pero con la CENTE hay un distanciamiento, ¿no? Mira, se ha atendido a los maestros como nunca. Se ha basificado a casi 1 millón de profesores. Eso nunca había ocurrido. Se ha dignificado el salario de los maestros. Se ha atendido a sus demandas. Otra cosa son las dinámicas políticos-sindicales, que luego también lidian en lo electoral. Pero entonces tú dices, el presidente no se distanció de organizaciones sociales. No se distanció de las causas que formaron los movimientos sociales, se distanció de los intermediarios, de las organizaciones campesinas, de las ONGs, de todos aquellos, digamos, esta red de personas, de intereses, que han vivido de las causas y los temas sociales. Mira, una cosa es Mexicanos contra la Corrupción y otra cosa es el Tlachinoyan. Yo no estoy diciendo yo solo te estoy diciendo que frente a esos intermediarismos sí hay un distanciamiento. Y la atención a los movimientos, a las causas, se escucha y se atienden. Te pongo un ejemplo, Mexicali y Constellation Brands, que ya estaba instalado la empresa y se hizo una consulta para que se cerrara la empresa. Sí, pero te pongo un ejemplo, Guerrero, güey. O sea, es como si no hubiera gobernadora. O sea, está abandonado. Y tienes, desde mi punto de vista, si el presidente se hubiera acercado a esas organizaciones que ahora dice que lucran o no sé qué, como el Tlachinoyan, como el PRO, como el Fraiba, como el Fray Juan de Larios, como organizaciones que trabajan en campo,
que tú las conoces a todas, ¿no? Que no, ninguno de ellos vive en mansiones, viven de manera muy, muy austera, gente entregada, ¿no? Con muchísima información de lo que está pasando ahí, a propósito de atender la inseguridad, ¿no? En esos temas nos hemos acercado contigo, tú has gestionado algunas cosas, pero el presidente no. ¿Cómo no? No, y así se han atendido, o sea, también no puedo decir que todo es solo crítica. Hay un montón de información. No solo crítica, o sea, se ha atendido, o sea, a defensores de derechos humanos, a movimientos, se ha atendido las demandas, se protege a la gente que ha sido amenazada. Como nunca el mecanismo de protección, desgraciadamente, pues se ha ampliado, pero digamos para proteger, no para perseguir. Entonces sí hay un cambio y sí hay diferencias, y todo esto es un proceso, la democracia es un proceso también vital, vivo, que se va, digamos, desarrollando y se va instituyendo nuevas prácticas. Entonces hace falta también que las organizaciones sociales, las ONGs, pues digamos, sin romper su papel o sus principios, pues busquen otras formas también de gestionar, no digo todos, pero la mayoría, y esta es una crítica a nivel internacional, viven de las causas de la gente. Las ONGs en general, ambientalistas, de derechos humanos, de contra la guerra, etcétera, muchas de ellas viven de gestionar esos temas para beneficio particular, porque del dinero que llega al final de cuentas a la gente. O sea, porque no, Jesús, es que, por ejemplo, yo te mencioné voy a los decir, nombres. Greenpeace, Amnistía Internacional, son organismos paranacionales que reciben fondos internacionales y también tienen agenda política. Sí. Más allá de lo ambiental, también financiados por empresas que quieren y tienen intereses territoriales, y también ellos actúan a favor de esos intereses. Entonces, pero las organizaciones que yo te mencioné, Jesús, tú las conoces. Yo te estoy hablando de otras, y te estoy diciendo puntualmente, tú me dijiste nombre, yo te estoy dando dos nombres, de carácter relevante a nivel internacional y que están metidos en este país, para temas ambientales y temas de derechos humanos. Pero en cuestión de atención, Jesús, yo lo que creo, ¿no?, es que si, por ejemplo, el Gabinete de Seguridad escuchara un diagnóstico del Tlachinoyan en Guerrero, un diagnóstico del Fraiba en Chiapas, un diagnóstico de algunas entidades o de inseguridad, o sea, nada más escuchar. También, estoy de acuerdo. Para enriquecer la información. Está bien. Que para atender situaciones de vulnerabilidad. Estoy de acuerdo. Pero está cerrada la puerta. Pero tampoco, te voy a decir, que es blanco o negro. Nadie estoy diciendo por que eso, es blanco o negro. Escuchar no empobrece y eso enriquece. Pero también hay juegos regionales, hay juegos de poder, hay vínculos con esos temas de inseguridad, vínculos con empresas, vínculos con intereses territoriales, de iglesias, de ONGs, de sectores locales, de organizaciones sociales. Entonces, también eso es verdad. Sí, mira, yo sé que nos podemos aquí pasar horas debatiendo en esta parte. Yo nada más te digo, yo creo que es como le dije al presidente: si usted no nos viera como adversarios cuando venimos a hacer una crítica, una observación o a manifestar una cuestión de riesgo de un sector de la población. Yo no te veo como adversario, yo estoy conversando, ¿eh? No, yo estoy conversando y siendo franco. Sí, yo también. Y también veo que digamos, que hay que, como diría el clásico, hay que problematizar para entender las cosas. O sea, no tampoco es tan blanco o negro. Sí, pero yo te estoy hablando de casos muy concretos de organizaciones que conozco de hace 30 años, ¿no?, que sé el trabajo que hacen y que están en condiciones y que tienen mucha información de las condiciones de lo que está sucediendo ahí, pero no tienen posibilidad de diálogo con los gobernadores, no son recibidos ni atendidos ni escuchados de nada, ¿no?, ni por el gobierno federal. Y creo que es una lástima, porque creo que es
una oportunidad de nutrirse de información que sería bastante útil. Y yo no creo que ninguna de esas organizaciones tenga intereses y de que se estén enriqueciendo. Pero no defiendas al gremio, no defiendas al gremio. Hay organizaciones que sí tienen trabajo de base, hay organizaciones que sí representan, pero no defiendas al gremio, porque entonces yo respeto al gremio de ONGs, al gremio de defensores de derechos humanos, pero yo no estoy defendiendo en general. Por eso yo dije, hay crítica, yo también te di nombres. Entonces, a lo que voy es, se ha dialogado con ellos, se ha atendido, pero también, digamos, de manera natural, hay también diferencias, y esas hay que entenderlas, de interpretación, de la manera de atender las cosas, frente a los fenómenos como el tema de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Todo eso, evidentemente, pues, ha llevado a un debate. El objetivo era el mismo, pero cómo se resuelve, ahí hubo diferencias. Y qué se interpreta de lo que pasó. Una lástima. Y entonces, ahí también, desgraciadamente, pues no ayuda el querer, digamos, hacer la apariencia, ¿no? O aparentemente se tiene una tesis y se quiere a fuerza revalidar esa tesis y todo lo que no valide esa tesis se descalifica. Te voy a decir algo que me acordé ahorita, que me pasa en las mañaneras a veces con el presidente, cuando está diciendo algo que no es así y que yo sé que tú sabes, ¿no? Y volteo a veces en la mañanera a verte como diciendo, ¿por qué no le dice a alguien que eso que está diciendo no es cierto? Le están pasando la información así, no sé quién le esté pasando esa información, y luego hay gente que dice, es Jesús Ramírez, es que él es el que le dice toda esa información, etcétera. Ya sabes que yo soy para todos los golpes y todos los males del gobierno, para muchos los encarno yo, entonces está bien. Pues es parte de mi trabajo, entonces de eso no me preocupa. Lo que pasa es que en realidad sí es importante este proceso de diálogo que se ha abierto, porque nunca te iban a dar la entrevista ni un vocero, ni de una dependencia siquiera. No. Entonces, no. también eso es muy diferente. Y sentarse respetando el papel que me toca, porque no estoy hablando como Jesús Ramírez, sino como vocero. Entonces tengo que, digamos, promover y defender una visión, ¿no?, desde el gobierno, pero también entender que la realidad es compleja, no es sencilla, y que pues hay que atenderla como tal, ¿no? Entonces, también soy periodista y sé que las complejidades pues no admiten soluciones sencillas, sino soluciones complejas, porque así es. Entonces, creo que a veces la comunicación masiva pues reduce los matices, ¿no? O reduce las explicaciones más de fondo. Y se prestan al maniqueísmo. Sí, de muchos. Sí, ¿no? Ya ve la simplificación que hace la derecha. Hasta se olvida de lo que hicieron. Sí, una desmemoria tremenda. O sea, ahora hoy vemos personajes envueltos en escándalos de corrupción, violaciones de derechos humanos, todo, y tan campantes. Sí. Jesús Ramírez Cuevas, te agradezco muchísimo la entrevista, la franqueza, y como usted se dio cuenta y escuchó, tenemos diferencias, discrepancias, así como hoy tuvimos también un debate intenso con los Maxi abogados, pues así, y además siempre es en términos muy fraternos, muy respetuosos, y además uno siempre agradece que se le pueda dar una oportunidad a la palabra. Bueno. Gracias, Jesús. Sale, muchas gracias. Cuídate. Gracias. Suerte, saludos. Gracias. Y gracias a usted que nos acompañó en esta entrevista con Jesús Ramírez Cuevas, el director general del área de comunicación social de la Presidencia de la República, el vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias todas, gracias siempre.